A continuación, corresponde la participación a Luis Eduardo Medina Torres y le pido por favor al senador Antonio García Conejo la lectura de su semblanza. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es muy grato presentar y dar la bienvenida al doctor Luis Eduardo Medina Torres. Él es doctor y maestro en la línea de procesos políticos por la UAM, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, investigador nacional nivel 1 del CONACYT en México, es presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, especialista en sistemas electorales y representación política. Publicaciones recientes: Los claroscuros de la Reforma Electoral 2014 en Reporte Internacional para CAPEL y el INE de las elecciones concurrentes de 2018. Coautor. El Tribunal Electoral y 3 temas políticos: la representación proporcional, la cuestión de género y la anulación de elecciones en nudos problemáticos de las elecciones del 2018, los comicios locales en Aguascalientes, en las elecciones y los estados, también coautor. Tiene usted el uso de la palabra, doctor, y nuevamente bienvenido a esta reunión. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en especial… Ahí cuenta con 15 minutos, me dice la diputada. Adelante. En especial a las diputadas Verónica Juárez y Frida Esparza por la invitación para poder comentar con ustedes algunos de estos temas. Este es un trabajo más amplio que seleccioné para poderles mostrar y al final, eso no está en la presentación, diríamos que más bien haré un comentario específico por lo que he estado escuchando, por el tema que va a presentarse y en este lugar seguramente en un par de meses, que tiene que ver con la selección de los consejeros para el INE, un poco lo que tiene que ver con el comité técnico. Esto lo aviso que lo haré hacia el final porque no está propiamente en la presentación. Por favor, si pasan la siguiente lámina. Miren, este es un modelo de análisis bastante sencillo que tiene que ver con lo que la literatura denomina gobernanza electoral, cómo a partir del establecimiento de reglas, que eso es siempre en clave política y se hace en esta institución que tiene que ver con el Poder Legislativo, se van dando los marcos de gobernanza para los diversos órganos. Ahí yo les puse de ejemplo el tema que hoy nos concierne, que tiene que ver con la parte electoral. En realidad, ese mecanismo se podría utilizar como modelo de análisis para casi cualquier circunstancia de diseño y cambio constitucional y legal que nos pudiera ser de interés. Pienso, solamente lo digo a guisa de ejemplo, en 2 puntos que tienen que ver con la reforma del Estado. Parte de la discusión que no se ha querido dar y que por lo tanto el gobierno actual se siente bastante cómodo con ello, obedece a las reglas del régimen político, discutir la relación de ciudadanos entre gobernados y gobernantes. Eso podría estar ahí planteado y que no existe hasta este momento. Por lo menos yo no conozco propiamente una iniciativa, algún elemento planteado directamente, salvo lo que ha hecho el PRD desde el año anterior y en legislaturas previas, que tiene que ver con transformar todas estas reglas generales del presidencialismo mexicano, que en el fondo las intervenciones de quienes me antecedieron eran lo que estarían planteadas. Pienso en un elemento más aplicado también, que no ha sido materia de análisis bajo esta circunstancia, que tiene que ver con la recaudación, los impuestos y las políticas fiscales. La fiscalidad del país sigue siendo bastante baja y bajo esa circunstancia tampoco ha querido ser materia de atención propiamente en las reglas del Estado. Permitan decirlo un poco en la broma, parecería que estamos en un gobierno el cual piensa que gobernar es becar, que todo el sentido tiene que ver con establecer y dotar de diversos elementos a las personas, lo digo incluyendo mi madre, que es una adulta mayor, aunque es bastante crítica de la dotación. Sin embargo, sí es un mecanismo que pareciera que está en la lógica de que bequemos a todos y todos nos convirtamos en ese sentido en una suerte de becarios deudores de diversa índole. Lo señalo porque son elementos
sobre la reforma del Estado que ni siquiera se han querido mencionar en el debate público del país y que el gobierno pareciera que se siente muy cómodo con estas circunstancias. Centrándome en la parte electoral, que gracias a lo que han intervenido quienes me antecedieron podré avanzar más rápido. Si me pasa la siguiente lámina, por favor. Estas son todas las categorías aplicado el modelo de lo que tenemos de las reformas de 1996 a la fecha. Ahí ustedes podrán ver lo que tiene que ver con los actores políticos, las reglas, los órdenes de gobierno, que esto sí ha tenido bastantes diferenciaciones, y las adecuaciones que tenemos en órganos electorales, tanto nacionales como subnacionales, ¿no? El caso del INE y del Tribunal Electoral en el ámbito nacional, los órganos jurisdiccionales locales y los soples, que ya dio cuenta el consejero Murayama de cómo va a venir esta renovación, con lo cual puedo ahorrarme esa parte, decir que efectivamente va a haber un gran cambio dentro de la integración, y además que va a ser un cambio muy acelerado porque va a ser muy cortito, es en un periodo de tiempo que a lo sumo va a terminar siendo de año y medio, y ahí también van las presidencias de los soples bajo esta circunstancia, y también es la renovación parcial de los tribunales locales, que van a un tiempo distinto, pero que también tienen cada 3, 5 y 7 años su renovación. Solo para pensar en los más cercanos a donde nos encontramos, también cambiarán en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? Para que quede claro de la dimensión de lo que estamos considerando bajo esta circunstancia. La siguiente lámina, por favor. Yo había seleccionado para esta presentación 4 temas. Fíjense, creo que ya de casi todos hemos hablado, quienes han antecedido, excepto el último, que es el que me dedicaré un poquito más. Sin embargo, sí quiero dejar planteados los principios con los que quiero pensar estos 4 temas. Miren, en el caso del financiamiento de los órganos electorales, a mí me parece que hay que poner un porcentaje mínimo, que esto signifique la garantía de autonomía política. Es de extrañar que 2 grandes personajes exconsejeros, uno de ellos hace mucho tiempo, y un actor político muy relevante, me refiero a Jaime Cárdenas Gracia y Santiago Nieto, en un libro del año 2000 hayan hablado de cómo es necesario el presupuesto para que sea una fuente de garantía política. Hoy estamos como en el mundo al revés. Esos mismos personajes son quienes ahora piensan justo todo lo contrario. Primer principio. En el caso de los partidos políticos, que es lo que nos concierne el día de hoy, habría que avanzar en la igualdad de condiciones. Este es un viejo principio del liberalismo político del siglo XIX, por cierto, en donde no hay que andar en esta idea de la equidad. Aquí habría que poner bien las cosas sobre la mesa. Si al final se va a cambiar todo este supuesto del financiamiento, la UMA, el monto, tal vez lo que hay que discutir de la mano con ello, y casi lo diría como sobre la mesa para que lo piensen, es cambiar el método de distribución del financiamiento, que no sea bajo estos mecanismos del 70 y 30, sino en la vieja idea, por cierto, también de este partido y de Morena en algún momento, de volverlo igualitario a los partidos políticos. Porque efectivamente la trampa de bajar la UMA y mantener el mecanismo de distribución que hoy tenemos es que los partidos mayores terminan siendo más beneficiados, aunque el reparto total termine disminuyendo a todos, con lo cual tampoco es cierto que ahí hay un principio de equidad. Por eso me parece que en términos de discusión de principios habría que ir a la idea más bien de igualdad más que de equidad. Lo de la equidad, recuerden, y aquí hay varios actores de aquella época, fue el pacto de 1996, fue lo que el régimen otrora hegemónico aceptó para poder establecer los mecanismos de financiamiento. Hombre, estamos hablando de más de 20 años y además de unas condiciones distintas. Por eso yo creo que tenemos que avanzar más en términos de igualdad que en términos de equidad, que es como se quiere plantear, si es que al final aparece esta posibilidad de reforma del financiamiento de los partidos políticos. El caso de la representación proporcional, ya el consejero Murayama se dedicó a ponerles los números y cómo se encuentra la dificultad. Yo aquí solamente querría abonar, en el mismo sentido lo que él señala, es que hay también un problema con el sesgo de sobrerepresentación a nivel federal y con el sesgo de subrepresentación en los congresos locales, que han terminado ayudando a los partidos mayores. Este problema se ha presentado por la fórmula como lo tenemos y también por la posibilidad de estos convenios que permiten candidaturas cruzadas. Eso la ciencia política lo tiene muy estudiado, perdón, el término puede oírse peyorativo, incluso lo digo por sus excompañeros, se llama transfugismo y transformismo político. Así de sencillo. Este mecanismo que lamentablemente el Tribunal Electoral validó
en 2015 en esa jurisprudencia que obligó al INE a tener que hacer las asignaciones y que lamentablemente hoy tenemos las consecuencias con ello. Para este asunto habría que pensar cómo el tribunal hace muchos años, allá por el año 2000, inventó la causal abstracta de nulidad. Y luego en la reforma de 2007-2008 se puso una lineecita y está en la ley de medios de impugnación. No se pueden anular elecciones, sino por causales explícitas. La doctora Lenis podrá platicar cómo se creó después la causal por violación a principios constitucionales desde la propia Sala Superior. El punto es que para este plan de las coaliciones, que también señaló el consejero Murayama, y que yo pienso igual que él, habrá que refinar esta parte y ajustar la fórmula, habría que poner un mecanismo explícito para regresar a las coaliciones totales y, por cierto, que sean congruentes, porque luego nos encontramos con coaliciones de unas incongruencias enormes, sobre todo en el ámbito subnacional. Y si creen que no pasa solo aquí, miren, Brasil, que es un país más grande que nosotros y que es un país federal, explícitamente se tienen que hacer coaliciones en el mismo sentido. Si a nivel nacional se establece una cierta coalición, a nivel local se va con la misma coalición para los cargos. En 2021 tenemos muchísimos cargos en disputa, o sea, habría que pensar esto. Y también, evidentemente, señalar que no se pueden hacer estas postulaciones cruzadas, que al final del día el candidato es el resultar ganador o candidata del partido político que lo postuló, y no estar en este marasmo que nos hemos encontrado constantemente, y me parece a mí muy negativo con lo que terminó sucediendo. Veamos que la implicación de la hoy mayoría ficticia de la coalición gubernamental es que pueden procesar nombramientos de una manera bastante ágil, aún con el requerimiento de la mayoría calificada. Y eso se ha vivido en esta Cámara y se ha vivido en el Senado de la República también. Entonces, esta artificiosidad tiene implicaciones más fuertes que solamente las iniciales que podríamos estar pensando. Por eso sí creo que aquí, y esto es buena parte legal, los sesgos no, los sesgos están en la Constitución, pero todo el régimen posterior sí está en la LEGIPE y en las leyes locales. Por este lado es donde tendremos que estar pensando. En el cuarto punto que les señalo, miren, aquí es de llamar la atención, hemos cambiado muchas reformas, como ustedes vieron, pero la ley de impugnaciones es desde 1996 y lo único que ha sucedido es que se han ido ampliando supuestos. En la más reciente se amplió este mecanismo para la procedencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Bueno, lo único que hacemos es ampliarlo. ¿No sería mejor reducirlo? ¿No sería mejor hacer una ley pequeña, sencilla, con 3 o 4 juicios que fueran comprensibles, accesibles para todas las personas, que no tuviera que estarse planteando la Sala Superior, según yo, que me corrijan, ha innovado, inventado hasta 4 nuevos juicios generales que no tienen como mayor connotación? Digo, además del GIN 212 de 2006, cuando se innovó lo del recuento general, ¿no? Aparte de ese, ahí tenemos varios elementos. A mí me parece que las próximas impugnaciones deberían ser más sencillas, más accesibles, y también comprenderán que esto fuera en línea y que pudiera ser llevado todo el procedimiento a través de Internet para evitarnos todo este maramo. Ya casi todas las sesiones del tribunal están puestas en público, se pueden ver por televisión cerrada o bien a través de Internet. Me parece que podríamos estar pensando en una ley de impugnación muy sencilla. Como la remisión es constitucional, ahí no hay que cambiar nada de la Constitución, hay que cambiar la ley de medios de impugnación, eso sí, habría que señalarlo. En estos minutos que me quedan, ahora aprovecharé lo que no está ahí, que aumentaba, a ver lo de la renovación de los consejeros. A ver, en las 2 ocasiones anteriores que tenemos el modelo actual, que es de 2014 y 2017, había un elemento básico que es lo que me parece que hoy no existe en el ambiente. Había una clara intención de que las diversas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo. El antecedente hay que decirlo bien, porque también es parte de la historia de este partido político. El antecedente es 2003, cuando PRI y PAN decidieron designar todo el Consejo General del entonces IFE, y pues lo que vino en 2006, ¿no? El voto por voto y casilla por casilla y todo lo demás. Eso ustedes lo conocen, fue parte de aquella disputa. En 2014 sí había una voluntad clara de que todas las fuerzas políticas participaran.
Por eso, el comité técnico que se instituyó en ese momento tuvo la confluencia de los diversos partidos políticos. En 2017, también bajo la misma lógica de una suerte de acuerdo general, es que se integró un comité con esa participación. De suyo, solo para señalar a dos de los personajes, porque eran políticos claramente notables. Uno es el actual cónsul de México en Nueva York, el maestro Jorge Islas, y el otro integrante era Humberto Aguilar Coronado, que había sido subsecretario de Gobernación en los gobiernos del PAN y ahora es el director de la Fundación Preciado. El otro integrante designado por este partido político fui yo, ¿no? Para que quede claro por qué conozco toda esta parte de la historia. Y el mecanismo que se logró procesar en todo ese momento era la posibilidad de ponernos de acuerdo con las integraciones y con las postulaciones. Eso era lo que estaba atrás. Hoy lo que creo que hay es una voluntad de la mayoría de querer imponer, más allá de la distribución, si son más mujeres, si son 2 mujeres y 2 hombres, hay una decisión clara de querer llevar cuadros cercanos del grupo mayoritario sin querer tomar en cuenta toda la distribución de la Cámara, amparadas en un problema que está ahí, los votos de esta mayoría ficticia para poder procesar los 334 votos necesarios para la mayoría constitucional, que es lo que se establece, no para designar el comité técnico, sino para designar a los 4 nuevas o nuevos integrantes del Consejo General del INE. Pero el problema está previo, está en el comité, en buena medida en esa convocatoria, que tendría que volver obligatorios ciertos elementos de idoneidad. ¿Cómo lo intentamos hacer? Y por cierto fue en esta sala, por eso lo señalo. Y si es que sirve como experiencia. Lo primero que hicimos fue establecer un examen riguroso, como en buena medida el INE hace el examen para los soples, y con lo cual comprenderán que había que tener un conocimiento técnico especializado en la materia para poder solventar la parte del examen. La segunda y tercera parte tenía que ver con la idoneidad a partir de la historia curricular de las personas, de en dónde habían trabajado, qué habían hecho y a qué se habían dedicado. Ojo, no estoy hablando porque luego se va a acusar que tiene que ver con los estudios. Ya la Constitución establece que tiene que ser una persona con estudios de licenciatura, eso no hay manera de quitarlo, pero no de una licenciatura específica, hablamos más bien de que supieran y manejaran el conocimiento electoral. El tercer elemento fue la entrevista, que fue todo lo que se desarrolló en esta sala y fue la manera como procesamos las quintetas de aquel momento. Así construimos el mecanismo de idoneidad. Si en algún momento lo quieren o lo necesitan, las fichas tanto de las valoraciones curriculares que deben estar aquí en la Secretaría General, como de los integrantes, pues las tiene su servidor, que se las puede aportar sin ningún problema, ya limpias, ¿no? Sin los números, para que quien quedara eventualmente en el comité pueda tener como los elementos técnicos de valoración acerca de la idoneidad de las personas. Pero sí me parece que hay que empezar con lo primero, y es que haya en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara una voluntad para poder integrar de buena manera ese comité, y lo digo claramente, y no dominado solamente por la mayoría del partido gobernante, porque por lo demás el comité se integra con 2 personas más propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, que es de designación directa, y por 2 más propuestas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también es designación directa. Por ese mecanismo ya se imaginarán cómo termina quedando esta integración. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación.